Nosotros somos la familia vallejiana número uno y en esta oportunidad le presentaremos nuestro proyecto de difusión cultural. He nevado tanto para que duermas. Es una frase que está escrita en la tumba de César Vallejo, la cual fue escrita por su esposa Juliette Philippard y que con esta representa su gran amor y afecto que tenía por su esposo. Georgette nos demuestra que las mujeres son un gran elemento para nuestra sociedad. Además, nos enseña que la lucha, la perseverancia y el amor son factores muy importantes que nos permitirán lograr nuestros sueños y metas. Por ejemplo, Georgette luchó para publicar los manuscritos de César Vallejo después de su muerte, con el fin de defender su legado y a su vez nos dejó un gran aporte dentro de la literatura peruana. Es por ello que es muy importante conocer la historia de este escritor y sobre todo de su compañera de vida. César Abraham Vallejo Mendoza, un poeta y narrador peruano, nació el 16 de marzo de 1892 en la localidad andina de Santiago del Chuco, al norte del Perú. Fue el último de sus dos hermanos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, hijos con raíces españoles e indígenas. Desde niño conoció la miseria, pero también el calor del hogar. Realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271, ubicado en su tierra natal, Santiago del Chuco, y ya en 1905 se desplazó a la ciudad de Huamachuco para completar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco, completando sus estudios secundarios en la ciudad de Huamachuco en 1908. Obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1918, escribiendo 2 años más tarde su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros. En 1920 fue encarcelado injustamente durante 112 días y en 1922 viaja y publica la obra Trilce. Casi poco después decidió partir rumbo a Europa. Se instaló en París y a partir de 1927 entabló una relación con su eventual pareja, la francesa Georgette Philippard. En 1931 publicó la novela El Tungsteno, con un personaje localizado, y también escribió su historia más popular, Paco Yunque, que no fue revelada hasta después de su muerte. El amor es uno de los valores que más se destaca en la personalidad de César Vallejo, teniendo en cuenta que no era una persona muy expresiva, pero demostraba a través de los actos el efecto de sus seres queridos. Él decide tener como compañera a la señorita Georgette Philippard, en la cual Georgette Philippard y Vallejo se mudan en el año 1931 y después en el año 1934 se casan. Ella es testigo de los encuentros políticos, públicos y clandestinos de César Vallejo. Además, también decide apoyarle económicamente en París y en Madrid. En una entrevista, Georgette Philippard menciona: nació un día en 1908 en que si Dios no estaba enfermo, por lo menos estaba de un pésimo humor. Años después de la muerte de Vallejo, ella se encargó de trasladar sus restos al cementerio de Montparnasse, un cementerio en el cual la tumba estaba cerca de la persona que llegó a admirar tanto, que era Baudelaire. Con el paso del tiempo, Georgette adoptó el apellido de Vallejo, compuso poemas y lo publicó en un libro. En efecto, la esposa de César Vallejo era una persona muy notable en la vida del poeta, ya que como Philippard lo llegó a mencionar en una entrevista con González, titulada como La estela de tu muerte, ella lo amó tanto, incluso con sus defectos, como la frialdad. Años después de la muerte de su esposo, Georgette se encargó de publicar sus obras póstumas en el año 1939 como acto de admiración hacia César Vallejo. El emprendimiento cultural se define como la acción que desea hablar de un emprendedor o emprendedora que esté desarrollando proyectos donde esté realizando una activa participación, creador de empresas e instituciones con planificaciones de trabajo competitivas y estratégicas. Efectivamente, el emprendimiento forma una cultura de aptitudes desarrolladoras que orientan un método competitivo que se da en planes de negocios y proyectos participativos relacionados a promover y difundir el arte y la cultura. Como se menciona en el diccionario Oxford, el emprendimiento es una acción donde se impulsa un proyecto con el fin de desarrollarlo y llegar a personas brindando un servicio.
El documental hace referencia a una representación audiovisual que se ve presentada por varios documentos reales, ya que estos nos muestran sucesos verídicos o entrevistas de las personas que representan el hecho. El autor Fox nos habla del tratamiento documental, que analiza los documentos que forman parte del documental, que desarrolla contenido para facilitar la consulta. La autora define el documental como el estudio de sus diferentes elementos, siendo la esencia del mensaje el más importante. Además, para ello sostiene que se divide en dos fases: la determinación del significado y la transformación de la información contenida en él, y la descripción y método de búsqueda. Define el análisis documental en dinámico por ser representado de forma distinta y social para facilitar información. Su nombre completo es Georgette Mary Philippard Travers. Ella nació el 7 de enero de 1908 en la ciudad de París. Sus padres se llaman Alexandre Philippard y Mary Travers. Ella lamentablemente no conoció a su padre debido a que él fue reclutado para una guerra, y debido a ello adoptó el apellido de su abuelo, Travers. Su padre fallece en 1914 en la batalla de Marne, pero antes dejó una carta testamentaria en la que reconocía a Georgette como su hija, y es ahí donde ella adopta el apellido Philippard. Ella estudió su primaria en la escuela Bretaña y la secundaria en Cediña del Vitre. Culminó su inspección académica en 1922. Al término de sus estudios, ella se muda con su madre a París para trabajar como costurera, y junto a otras colegas se denominan Grupo Real, ya que ellas eran las que hacían los vestidos a los más altos cargos en Europa en ese entonces. Luego viaja a Londres para poder estudiar español y música, siendo el violoncello y la guitarra sus instrumentos favoritos. Georgette Philippard, esta joven escritora, conoció a César Vallejo a los 18 años en mayo de 1926, mientras Vallejo aún tenía una relación con Henry, anterior pareja de él. Un invierno, cuando las ventanas estaban cerradas, Georgette, conmovida, le dice a su madre que los vecinos de enfrente son sordomudos. Después, cuando ya era verano, un domingo, Vallejo abrió su ventana, vio a Georgette y la saludó. Desde ahí, se saludaron más seguido. Ambos sintieron una conexión al instante, como si hubiera sido amor a primera vista. La madre de Georgette se oponía a este romance, por la razón de que el poeta no brindaba una figura económica para su hija. Posterior a eso, en 1928, fallece la madre de Georgette. Ese mismo año, Vallejo le declara su amor a Georgette y le ofrece una boda. Después de 6 años de relación, se casan el 11 de octubre de 1934 y como luna de miel viajaron a las ciudades europeas, siendo ella un sustento económico para ambos. En 1939, un año después de su muerte, Georgette Philippard edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo junto a Raúl Porras Barnechea. Tras su muerte, dedicó su esfuerzo para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardián. Llega a Perú en 1951, donde decide vivir bajo una pequeña pensión que obtuvo tras la llegada de Porras Barnechea en el Ministerio de Educación hasta 1968. Es recordada por su mal carácter y la irritabilidad para guardar con celo la memoria de su esposo. En 1970, Georgette logra trasladar los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse con un epitafio que se lee: "Ha nevado tanto para que duermas", haciendo alusión al tiempo que tardaron las estaciones. En 1978, Georgette sufre un severo accidente. Recuerda por las escaleras y presenta un accidente cerebrovascular.
y hemiplegia. Incluso en esa época y en un difícil proceso de recuperación, Georgette seguía oponiéndose seriamente a la repartición de los restos de su esposo siguiendo su voluntad. En 1939, un año después de su muerte, Georgette Philippa edita y publica Poemas Humanos, la obra poética completa de su esposo junto a Raúl Porras Barnechea. Tras su muerte, dedicó su esfuerzo para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. Durante los años de la ocupación alemana a Francia, Georgette cuidó los manuscritos de su esposo con temple de guardián. Llega a Perú en 1951, donde decide vivir bajo una pequeña pensión que obtuvo tras la llegada de Porras Barnechea en el Ministerio de Educación hasta 1968. Es recordada por su mal carácter y la irritabilidad para guardar con celo la memoria de su esposo. En 1970, Georgette logra trasladar los restos de Vallejo al cementerio Mospase con un epitafio que se lee: "Ha nevado tanto para que duermas", haciendo alusión al tiempo que tardaron las estaciones. En 1978, Georgette sufre un severo accidente. Recuerda por las escaleras y presenta un accidente cerebrovascular y hemiplegia. Incluso en esa época y en un difícil proceso de recuperación, Georgette seguía oponiéndose seriamente a la repartición de los restos de su esposo siguiendo su voluntad. Para finalizar, Georgette Philippa fue la mujer más responsable y también querida que tenía César Vallejo, porque ella era una mujer que de verdad tenía mucho respeto y que también verdaderamente sentía un gran amor todo hacia él. Esto se demuestra con muchos sellos en el que lo ayuda, como escribiendo algunos poemas suyos, publicando algunas de sus obras y por supuesto cumpliendo su último deseo de llevar sus restos al cementerio de Montparnasse, donde también escribió en su epitafio lo siguiente: "Ha nevado mucho para que duermas", que representa la alusión al tiempo que han tardado las gestiones. El gran poeta universal César Vallejo, pues es todo. Es un poeta lírico, ensayista, narrador, periodista, de verdad es todo, estoísta, se podría decir. Uno debe de comprender como poeta, como todo joven, ha encontrado al amor de su vida, paradójicamente, no acá, sino en Europa, ¿no? A una parisina. Obviamente que cuando él tenía más o menos aproximadamente 34 años, ¿no? Por primera vez dio un clic. A veces decimos, ¿no? Nosotros vemos los ojos, nos enamoramos a primera vista, ¿sí? Según muchos autores que han convengado, a mi parecer, deduzco que la esposa de Vallejo ha sido una de las mujeres que realmente ha podido fortalecer, sobre todo como un anclaje a Vallejo. Porque después de su muerte de Vallejo, que de eso creo que viene otra pregunta, ella ha podido lograr publicar otras obras que quedaban pendientes. ¿Sí? Y la mujer, como ejemplo para su esposo, para su amado, ¿no? Ha podido dar todo de sí. Incluso llegó al Perú, fue de viaje donde vivía su esposo, llegó a su tierra natal, y ustedes saben dónde es la tierra natal: Santiago de Chuco, la Libertad. Realmente ha sido un ejemplo para todas las mujeres que quizás ustedes están ahí, todavía aún están empezando, ¿no? A seguir ese agrupamiento de enamoramiento. ¿Sí? Yo creo que, a mi parecer, ella ha sido un ejemplo de mujer para su esposo, que ha logrado llegar a ese puntito que quizás no muchas mujeres pueden hacer ello, tampoco muchos varones pueden hacer, pero sin embargo hay que hacerlo.
¿sí? Sinceramente, es una buena acotación por parte de ella, para mí, como yo profesor de literatura, ¿no? Dándole ese cotejo como una musa, se podría decir, aunque sé muy bien que Vallejo no lo ha cotejado en sus obras a ella. Georgette Philippard fue leal al amor que le tenía a César Vallejo, ya que aún en su muerte, ella no dejó de transmitir su legado, dando a publicar sus distintos manuscritos, junto al historiador Raúl Porras. Tales manuscritos nos hacen apreciar a día de hoy las obras, novelas, poemas, teatro y cuento que lo han hecho trascender en el tiempo como uno de los grandes poetas y escritores de nuestro país y el mundo, además de transmitir el sufrimiento que en vida éste padeció por las distintas circunstancias. Entonces, concluimos que Georgette Philippard fue esencial en la vida de César Vallejo, pero también apreciamos que ella fue una persona ejemplo de fuerza y perseverancia, ya que desde el principio lograr todo esto no fue nada fácil. Pero ella igual no se amilanó a los prejuicios de aquellos tiempos y así compartió la sabiduría de Vallejo con el resto de la humanidad. Entonces debemos aprender que si bien llegar a una meta no es nada fácil, no debemos dejarnos avasallar y así podamos lograr llegar a cumplirlo sin dejar de lado nuestros principios, valores, ya que todo lo que hagamos con esfuerzo y dedicación valdrá la pena. Muchas gracias por su atención, compañeros.